Vamos a continuar con nuestra unidad referente a compactación del suelo, ¿no? De las diferentes capas que constituye un terraplén. Habíamos dicho la anterior clase que el proceso completo era, para hacer un poquito de recuerdo, el proceso completo era desde la colocación del material en plataforma. Plataforma se llama el nivel donde uno está trabajando, ya sea subrasante, ya sea el nivel de subbase, o sea el nivel de capa base. O sea, a estos tres niveles o a estos tres escenarios se le llama plataforma, ¿no? Para que ustedes empleen un término técnico, hablen con propiedad en obra. Entonces a eso se llama plataforma. Entonces cuando unas unidades de volquetas o volquetes, también se puede decir volquetes o volquetas, se puede hablar de los dos nombres, coloca el material cada cierta distancia. Ustedes ya han hecho un práctico que les di, donde yo le daba un espesor de un tramo y ustedes han colocado cada cuánta distancia se coloca el material, ¿no? Lo han hecho, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, eso se llama colocar el material en plataforma de acuerdo al espesor que uno vaya a hacer. Entonces, luego nosotros desparramamos o conformamos la capa. Esto se llama conformación de la capa. ¿Ya? A este trabajo se le llama conformación, no se le llama desparramar, se le llama conformar la capa de terraplén, ¿no? Entonces hacemos el conformado, inmediatamente colocamos todo el material en plataforma, hacemos el conformado de la capa que se está trabajando. Luego colocamos agua con el aguatero a toda esta capa ya conformada. Una vez que está conformada, colocamos agua para darle la humedad óptima, más ¿cuántos puntos arriba? 2 puntos. 2 puntos arriba de la humedad óptima, ¿no? 2 puntos arriba de la humedad óptima, vamos controlando que este aguatero le proporcione esa cantidad de agua a este material ya conformado, ¿no? Eso lo hacemos mediante el SPIDI. Y ya cuando tenemos la capa en esas condiciones de humedad, con 2 puntos arriba de la humedad óptima, procedemos ya al compactado, ¿no? Con los diferentes equipos. Según se trate de un suelo cohesivo o con presencia de material cohesivo, se hace con el pata de cabra. Y materiales arenosos se hace con el vibro compactador o con el compactador neumático, ¿no? El compactador neumático tiene la particularidad de poderse emplear tanto en arena como también para la compactación de la carpeta asfáltica. Se utiliza se utiliza el compactador neumático y en algunos casos el rodillo liso, pero más el compactador neumático que se utilice para compactar las carpetas en pavimento flexible, ¿no? Entonces con esto acabamos el proceso cuando compactamos y finalmente ya cuando el material está compactado totalmente, hemos sacado densidad, hemos verificado CBR, hemos verificado todos los ensayos que se tienen que hacer a un suelo de fundación. Ya, si no vamos a hormigonar ese mismo rato y vamos a hormigonar, por ejemplo, hemos terminado en la mañana y vamos a hormigonar en la tarde o en la noche, le pasamos una pasada de agua. ¿Para qué era esto? Si se recuerda. Para evitar la pérdida de agua. La pérdida de agua. Evitar la pérdida de humedad de la capita de encima, ¿no? De unos 5 centímetros, la capa de encima, más o menos un espesor aproximado de 5 centímetros, en este caso si es capa base. Si esta capa base tiene 12 o tiene 10, los primeros 5 centímetros tienden a perder humedad por el sol, por el viento, etcétera, ¿no? Entonces le pasamos una pasada de aguatero para que ese material quede húmedo. Así, fíjense, en estas condiciones tiene que quedar. Y ya en la tarde venimos y hormigonamos. Y si no, también podemos pasarle otra pasadita rapidingo de humedad para que si esta capa es hormigón, no es asfalto, también el agua del hormigón no chupe esta capa de acá, ¿no?
Entonces, para que no chupe humedad del hormigón, también esta capa, antesito de vaciar, podemos tirarle una pasada también para que se humedezca esta superficie. Ese es el proceso constructivo del terraplén, ¿no? Vámonos a los tipos de compactación ahora. La compactación puede ser estática o puede ser dinámica, ¿no? Aquí tenemos un rodillo liso en condiciones de compactación estática, ¿no? Y aquí tenemos en condición de compactación vibrante, es decir, al rodillo liso, a este rodillo liso, le podemos dar dos tipos de energía. Uno es con su peso propio, que es el estático, ¿no? Y otro es aplicando la vibración, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cuál compacta mejor, ¿no? El vibrado, ¿no? Por supuesto, compacta mejor el vibrado. Este vibrado llega hasta una capa de 80, 90 centímetros, puede llegar su energía de compactación. En cambio, esto en 40, 35 se disipa ya, ¿no? Estoy hablando de profundidad. Entonces, en una carretera de importancia siempre es mejor compactar con el rodillo vibratorio. Aquí en la ciudad, generalmente, si aplicamos este rodillo, no le damos la energía vibratoria, solamente la energía estática para que compacte un determinado suelo. Porque les comento que también en calles urbanas, eh, por lo menos aquí en Santa Cruz, en todos los pavimentos que yo he podido estar, se exige el T99. Y ustedes saben que el T99 tiene menos energía de compactación, ¿no? Es menos rígido que el T180. Entonces, ustedes compactando con rodillo estático ya pueden alcanzar la densidad arriba del 95%. Pero no ocurre eso con el T180, que tiene mayor energía de compactación, ¿no? Y exige mayor compactación. Entonces, ahí necesariamente las carreteras se exige T180, ¿no? T180 tenemos que hacerlo con vibrador porque tenemos que agarrar una mayor energía de compactación. Y finalmente, aquí está comparando un compactador también, saltarín para compactar zanjas, ¿no? Que también tiene energía de compactación vibratoria, ¿no? Entonces puede compactar una buena profundidad. Entonces, este es un tipo también de compactador vibratorio, pero manual, ¿no? Para zanjas. Entonces, esos son los tipos de compactadores estático-dinámicos en el caso de un compactador liso. Si nos vamos a un compactador pata de cabra, esto se utiliza en material cohesivo o con presencia de material plástico. Es decir, aquellos limos plásticos o arcilla o con presencia de arcilla o limos con presencia de arcilla también se puede compactar con este compactador que es el pata de cabra, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué espesor tengo que darle a esta compactación? Cuando hago pata de cabra, un espesor equivalente más o menos a la altura del diente de cada pata, ¿no? La altura de la dimensión de cada pata, más o menos eso tiene que ser el espesor de la capa. Ya lo vamos a ver cuánto mide más o menos esta pata de cabra, unos 10, 12 centímetros, ¿no? Entonces, en esas capas se tiene que compactar, ir compactando en capas equivalentes a este espesor, ¿no? Entonces, este equipo no es vibratorio, ¿no? Este equipo es por peso propio, estático, pero tiene la particularidad que va amasando, ¿no? Va amasando y la compactación es de abajo hacia arriba. La compactación es de abajo hacia arriba. De tal manera que va compactando las capitas de abajo, va compactando y después ya esto no va entrando ya. La pata no va entrando, eso quiere decir que ya está compactado. Hasta que llega a la superficie de arriba, ya la pata no entra. Ahí quiere decir que ya está compactado al máximo, ¿no? Y el control lo hacemos también de humedad con el Speedy, lo mismo que en cualquier otro compactador, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, el liso es para material arenoso y el pata de cabra es para material cohesivo, ¿no? O con presencia de material plástico. Y aquí tenemos ya el vibro compactador. A este se llama vibro compactador, ¿no? O compactador de carril liso, pero con energía vibratoria, ¿no? Y fíjense que esta es la onda que se genera, ¿no? Por la vibración. La onda que se genera
y eso hace que se compacte mejor el terreno. Aquí ya está aplicando fibrocompactador. ¿Y por qué no aplicamos fibrocompactador también en las calles? Porque algunas construcciones que son muy viejas o ya de mucha data pueden tener problemas de fisuraciones, ¿no? Y hasta algunas se pueden caer si aplicamos vibratorio. Por eso es lo que no se aplica vibratorio en calles urbanas. Aquí en Santa Cruz, la mayor parte de la ciudad se ha hecho con rodillo neumático. El neumático se utiliza en las calles de aquí de Santa Cruz porque es un material básicamente limoso que tiene presencia de material cohesivo. Entonces, ese, por ser un material predominante de arena, pero con presencia de material cohesivo, el compactador ideal es el neumático, ¿no? Entonces, las mayores calles de Santa Cruz se han hecho con neumáticos, no con este material, porque al meterle vibración puede haber problemas en las casas, ¿no? De fisuración, en las bardas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de compactadores que se utilizan. Más adelante vamos a ver el neumático, pero en el caso de este tipo de compactación eh, de rodillo liso, puede ser estático o puede ser vibratorio. Y el pata de cabra no es vibratorio directamente por su peso. Bien, humedad del suelo. Yo le había dicho a ustedes que cuando vayan a construir una carretera, dos cosas tienen que saber. ¿Cuáles son esas dos cosas para que hagamos un recuerdo? ¿Quién me puede decir? Había insistido yo en que ustedes tienen que conocer un ensayo de laboratorio que es La humedad fundamental. del suelo. Así es. ¿Y qué más? El proctor. ¿Qué más? Doctor. Humedad óptima y densidad máxima del suelo. Eso. Tenemos que conocer bastante el proctor. ¿Por qué el proctor? Porque el proctor le da a uno la densidad máxima seca y le da la humedad óptima, por un lado. Por otro lado, del mismo proctor se sacan los especímenes para hacer el ensayo de CBR, ¿no? Entonces, es tan importante conocer este ensayo que otra vez, fíjense, se lo vuelvo a mostrar. Ahí está, para que ustedes no se olviden, ¿no? Entonces, esta curvita no la van a soltar ustedes cuando estén en carretera, ¿no? No la tienen que soltar. Sus ensayos de laboratorio, el ensayo proctor de compactación, ¿no? Entonces, donde van a tener ustedes ahí de primera mano la humedad óptima y la densidad seca máxima. ¿Ya? Es importante, si nos referimos a la humedad del suelo, fíjense lo que dice aquí. El contenido de humedad de un suelo a compactar tiene que ser una importancia decisiva, ahí está, decisiva durante el proceso de compactación. De ahí la importancia de hacer un control riguroso respecto de los parámetros obtenidos en los valores de humedad óptima de laboratorio. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver con el equipo? Claro que tiene que ver con el equipo. Si ustedes no compactan la humedad óptima, ¿qué va a pasar? No va a compactar esa capa y nuevamente tiene que meter su equipo y nuevamente el equipo y ahí va a haber un montón de gastos en equipo y el dueño de la empresa le va a reclamar porque ha hecho 3 veces este trabajo, ¿no? Entonces, tienen que conocer muy bien este ensayo de compactación, ¿no? Tienen que conocerlo muy bien, tienen que saberlo hacer, tienen que saberlo interpretar. Entonces, fíjense, nuevamente yo recalco la humedad óptima, ¿no? Si el contenido de humedad del suelo es menor a la humedad óptima del laboratorio, se tendrá que incrementar el agua, que es lo que le decía, meta más aguatero, mediante el empleo de aguatero. Y si su contenido de humedad es mayor a la óptima, se realiza el proceso de aireación. Esto es cuando está más de 2 puntos por encima. Me pasé de agua, digamos, con 10 puntos arriba. Ahí tengo que airearlo un poco, ¿no? El material para que llegue 2 puntos arriba de la óptima y ahí poder compactar. ¿Cómo se hace el aireado? Ya se lo he dicho también. ¿Con la moto? Con la moto. Todo ese Moviendo. material de los laterales se lo pone al medio, se forma como un camellón al medio. Y de ahí otra vez del medio hacia los laterales, ¿no? Ese es el trabajo de aireación, ¿no? Entonces, ese trabajo se hace para llegar a los 2 puntos arriba y ahí ya le meto compactador, ¿no? Ahí está la gráfica nuevamente. Número de pasadas. Y ustedes dirán, ¿cuántas pasadas le voy a dar a ese material?
Ya hay parámetros de número de pasada que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, más o menos de acuerdo al material ICT y al contador. Y les decía también que para cada equipo o para cada dos equipos hay un apuntador, un muchacho que está apuntando ahí cuántas horas ocupó ese material en X tramo o en un tramo de X longitud, ¿no? Entonces de ahí ustedes sacan el rendimiento de la cantidad de pasada que le ha hecho a ese tramo y también la cantidad de horas que han empleado en compactar ese tramo bajo un determinado espesor, ¿no? Entonces es muy importante el número de pasadas. Ya lo hemos visto en la anterior clase, más o menos cuáles son los números de pasadas de acuerdo al tipo de compactador y de acuerdo al espesor que se tiene, ¿no? Es muy importante tener el número de pasadas. Es importante que en el momento de superponer una pasada con otra se tenga una superposición de por lo menos 20 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que compactamos una franja de la calzada. Cuando vamos a compactar la otra franja, tenemos que superponer 20 centímetros entre la anterior y la actual. En la moto, ¿cuánto era? 60 El centímetros. traslape, 60 centímetros. En compactación podemos superponer 20 centímetros nada más, ¿no? Entonces, eso se recomienda para hacer el traslape entre una pasada y otra, pero tienen que tener muy en cuenta el número de pasadas. Ya saben por referencia los números de pasada para cada tipo de material que hemos visto en la anterior clase. El espesor. En la tabla se muestran los espesores máximos recomendados para los diferentes compactadores. También hemos visto estos espesores, ¿no? No es nomás meterle cualquier espesor. Se recomienda X cantidad de altura para determinado equipo de compactación. Es importante también. Homogeneización de las capas. Es importante que la capa esté suelta, que no tenga terrones, ¿no? Que no tenga grumos de suelo. Entonces, es importante que esté bien sustancia, la correspondiente homogeneización con la moto. El mismo trabajo que se hace para aerear, el mismo trabajo se hace para homogeneizar el material, ¿no? Le da una mayor velocidad a la recomendada para una determinada capa, no le va a compactar igual. Tiene que ser una velocidad apropiada para el espesor de capa y para el tipo de material que tenga. Eso también ya está recomendado, lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Recomiendan, pero aquella que ustedes levanten en obra, esa va a ser pues la real que van a tener en obra, ¿no? Pero ya tienen parámetros ustedes para decir tanto de velocidad tiene que ir la moto y además yo le digo un elemento muy importante, si están preocupados por decir, caramba, tengo que saber la velocidad, tengo que saber el tipo de equipo, tengo que saber el tipo de material que voy a compactar, tengo que saber mucho. No. Bueno, obviamente sí, tienen que saber, pero no se preocupen porque usted al hacer una carretera tiene que contratarse un capataz de movimiento de tierra, se llama. Y ese capataz de movimiento de tierra se la sabe todinga esta ya. Cuánta número de pasada tiene que hacer, cuál es la velocidad de cada equipo, ese capataz se la sabe todo porque siempre trabaja en movimiento de tierra. Y hay otro capataz para colocación de carpeta o losa de hormigón. Son capataces diferentes. ¿Qué se llama el capataz para este tipo de trabajo? Se llama capataz de movimiento de tierra. Entonces, él sabe toda esta velocidad ya, ¿no? Y los operadores también saben ya, con tantos años de experiencia, ya saben a qué velocidad compactar cada capa de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Pero es importante que ustedes también manejen estos conceptos, ¿no? Tipos de compactadores. Tenemos el compactador pata de cabra, tenemos el compactador liso, tenemos el compactador liso vibratorio, que ya lo hemos visto, y el compactador de neumático, ¿no? El compactador de neumático es este de acá. ¿Dónde está este es el de neumático? ¿No? Entonces, ¿en qué situaciones utilizamos cada uno de ellos? Tipo de equipo utilizado de acuerdo al tipo de suelo a compactar. Material rocoso, material arenoso, ¿no? Y arena, arcilla, puede ser con mezcla de arcilla, pero arena, arcilla, más predominante la arena.
vibratorio se puede ocupar. Ahí está. ¿No? Se puede ocupar el vibratorio y fíjense cuando entramos ya a la, a la, de arena a arcilla a la arcilla, ¿no? Ya entramos con pata de cabra, material cohesivo. ¿Y dónde está el neumático? Fíjense, está como más o menos al 50% entre arena y arena arcilla, o sea, material limoso puede ser, pero con presencia de arena, hasta un material menos arcilloso del 100%, pero con presencia de material cohesivo. Fíjense, el neumático es especial por eso para los suelos de Santa Cruz. Los suelos de Santa Cruz, ustedes no sabían que en la mayoría A4 con índice de grupo 8, 7, es decir, tiene presencia de material cohesivo, ¿no? Entonces, por eso el neumático es el más utilizado aquí en Santa Cruz. Obviamente en La Paz, por ejemplo, ¿cuál se va a utilizar de esto? Vibratorio. Vibratorio, ¿no? Porque este para material pedregoso, roca, arena, ¿no? Entonces se utilizará el vibratorio liso, ¿no? Y ¿dónde se utiliza esta pata de cabra? Se utiliza en materiales cohesivos. Y ustedes me dirán, pero si el material cohesivo, la arcilla, tiene un CBR bajo, ¿saben ustedes que tiene un CBR bajo la arcilla, no? ¿O no? Sí. Ya, pero ¿en qué condiciones? Ese es un concepto. Sin consolidar. Ya, pero hablemos a ver de presencia de agua. ¿En qué condiciones la arcilla tiene un CBR bajo? Este es un concepto que quiero aclarárselo. Tiene un CBR bajo cuando la arcilla está saturada, es decir, cuando está con presencia de mucha agua. Ahí se vuelve chicle, ¿no? Tu CBR prácticamente es 0, 5, 2, 3. Pero la arcilla seca, ¿qué pasa? Se endurece como una piedra y tiene un CBR altísimo. Entonces, no hablen ustedes cuando le dicen, había sido arcilla, no, esto no sirve para nada, lo saco. Si ustedes ponen arcilla en terraplenes donde no hay presencia de agua o poca probabilidad de agua, eso les funciona bien. Revisten los taludes con, con grama y evitan que la humedad le entre a la arcilla y la arcilla se comporta como un material muy bueno para terraplén. Entonces, no cometan el error de hablar, la arcilla no sirve. Si la arcilla la hacemos trabajar en terraplén, en altura, donde no hay presencia de agua, la arcilla tiene un excelente CBR. Por eso hacen porque Santa Cruz es que es muy húmedo, ¿no? Y está susceptible siempre a que el nivel freático esté a flor de piel, ¿no? Entonces, por eso no se ocupa la arcilla, pero en lugares como La Paz, por ejemplo, Oruro, Potosí, se puede ocupar tranquilamente material pues sí, y no pasa nada. Mientras no le entra agua a la arcilla, o no. No sé que le va a meter esa pregunta. ¿Qué se debe saber? Porque su deformación está con baja. Bien, quiero una verdad más directa. El CBR sale bajo de la arcilla. Plasticidad. Más que eso, quiero una pregunta de laboratorio. Si alguien sabe bien ejecutar un CBR. Porque su ángulo de fricción es 0. Tiene que ver eso. Tiene que ver, el ángulo de fricción de la arena es mucho más alto. Arcilla. O sea, no hay rozamiento entre partículas. Pero es en condiciones de saturación. Cuando no está saturado, el CBR bajo la arcilla. ¿Por qué? Porque el CBR se lo aplica el ensayo de penetración. Se aplica a muestra cuántos días es saturada con agua.
Ustedes parece que han estado en pandemia. Bueno, dígame si es así. A ver, ¿han estado en pandemia, no? ¿Llevando suelo o no? Sí. Sí. Con razón. No, no los culpo, pero le voy a explicar para que ustedes sepan. El CBR de la arcilla sale bajo porque el ensayo CBR se le hace a la muestra en condiciones de saturación, es decir, se saca el espécimen del proctor, ¿no? Se saca el espécimen o la muestra del proctor y se la sumerge 4 días en agua. Se sumerge 4 días en agua, después se saca al cuarto día y ahí se hace el ensayo de penetración. Obviamente la arcilla está saturada, pues, ¿sí o no? Claro. Claro. Entonces, por eso su CBR sale bajo, pero a ver, háganle penetración a una arcilla, vaya a una arcilla seca, lo moldean bien en condiciones inalteradas, moldean bien, lo ponen en el disco y háganle CBR, a ver, durísimo, ¿no? Entonces, la arcilla sale bajo el CBR porque el ensayo CBR de penetración se lo hace en condiciones de saturación al cuarto día de haberlo saturado, de haberlo metido en una bañera totalmente cubierta por agua. Todos los ensayos se hacen en esas condiciones, sea de arena, limo, arcilla. Ese es el procedimiento. Entonces, por eso es que le sale un CBR muy bajo. Entonces, cuando le digan a ustedes la arcilla puede tener un CBR de 5, de 3. No. La arcilla en condiciones de saturación, sí, pero en condiciones secas, no. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Ok, eso para que lo tengan en cuenta como ingenieros de obra. Rodillo pata de cabra es este que ya hemos visto que sirve para material cohesivo, ¿no? Sirve para material cohesivo. Entonces, se emplea ese rodillo. ¿Cuál es la presión en cada pata? ¿Cuál es la presión que ejerce en cada pata? La presión que ejerce en cada pata es esa. Vamos a silenciar. La presión que se ejerce en cada pata, en cada de estas patitas que tiene, la presión es igual al peso del vehículo, de todo el compactador, ¿no? Perdón, del peso que llega aquí al tambor. ¿Cuál es el peso que llega al tambor? ¿Cuál sería? A ver, física 1. ¿Cuál es el peso que llega al tambor? La mitad del peso bruto. Si está al medio, ¿no? Si está al Depende del medio, centro de entonces gravedad. depende del centro de gravedad. Este dato de cuánto llega aquí, evidentemente, el peso total está aquí más o menos al medio. Se distribuye en 2 apoyos. Eso es física 1. Pero ya en las especificaciones del equipo ya viene cuánto de peso traslada aquí, porque este peso es mayor que este, ¿no? El motor está aquí, pero aquí hay un peso grande. Entonces, ya a ustedes las especificaciones técnicas le dice cuánto llega aquí del total del tonelaje de este equipo y cuánto llega a esta rueda. Entonces ya sabemos el peso que llega aquí al tambor. Entonces, ese peso es este, ¿no? Dividido entre NBS, ¿qué es esto? El área de contacto. Área de contacto. La partecita aquí de abajo. NBS, el área de contacto. Entonces, ese viene a ser la presión en cada pata, ¿no? Si alguien quiere sacar algún dato. La presión ejercida en función del peso del rodillo y la superficie de apoyo. Eso es lo que hemos explicado. Cubrimiento del rodillo. ¿A qué se refiere el cubrimiento del rodillo? Se refiere a la relación que el impactado, ¿no? Ese es un indicador, ¿no? Y eso sería en cuanto a rodillo. Ya vamos a ver su rendimiento cuando hagamos ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, ¿Todo ingeniero. claro? Ahí arribita decía tambor de pisones. ¿Cuál?
Ahí arribita decía tambor de pisones. ¿Cuál sería ese? ¿Dónde dice tambor de pisones? En el Donde gráfico nos de los mostró la... computadores versus el tipo de suelo. Aquí, Sí, Sí, dice vibrador de pisones y de pisones de Caterpillar. ya estos son Tambor otros de tipos de pisón. compactadores. Son otros tipos de compactadores que no lo usamos aquí. ¿Ya? Son otros tipos de compactadores que lo usan en otros lugares de Europa, pero no lo usamos aquí. Se refiere a otro equipo. ¿Ya? Nosotros nos manejamos con estos tres. ¿Está claro? ¿Y el tambor de pisones cuál es? ¿Cuál es el tambor? ¿Dónde está el tambor de pisón? Ah, pues, este quiere decir que es el tambor liso, este de acá. Es este, tambor. ¿Ya? Ese es el Ya. tambor de pisón. A ese se refiere, vibratorio. Tambor de pisones o tambor liso. Tambor de pisones es lo mismo, sino que se refiere cuando es vibratorio, ¿no? Nada más, pero es el mismo. Tambor liso o tambor de pisones. Tambor de pisones, eh, en algunos lugares se le pone una especie de cinturón aquí y lo vuelve medio pata de cabra esto, ¿no? Entonces a eso se debe referir esto de acá. He visto yo. Pero no, aquí no usamos eso, tambor de pisones, ¿no? Básicamente este es el vibratorio, ¿no? El tambor es este. Este es el tambor, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Igual el espesor de las capas de compactación para el rodillo, para el patas de cabra, está en función al alto de las patas, ¿no? A la altura de la pata, ¿ya? En función directa de la altura de la pata. No van a poner un espesor mayor a su altura de la pata, no. Máximo tiene que ser igual a la altura de la pata. ¿Está bien? Sí, por ahí recomendaban 20% de la altura de la pata de cabra, decía. No, 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 no. No, no, no. Máximo la altura de la pata, ¿ya? Porque no puede entrar más la pata, pues, ¿no? ¿Está bien? Sí, Bueno, sigamos entonces. Tenemos el compactador neumático, que es el que más utilizamos en Santa Cruz en las calles y avenidas. Se van a fijar, este es el que más utilizamos. ¿Por qué razón? Ya lo dije anteriormente. por la vibración. Ya, uno es por la vibración y el otro, el más importante, ¿por qué era? Ya lo dije anteriormente. el tipo de Por suelo. el tipo de suelo. Por el tipo de suelo. El tipo de suelo que tenemos, fíjense, en Santa Cruz está caracterizado aquí. Material arenoso pero fino, o sea, es un limo, ¿no? Y entra dentro de materiales plásticos también. Entonces, fíjense que es cabalingo el neumático, ¿no? O sea, no usan el neumático porque le dio la gana, digamos. Trae ese neumático, no, porque el suelo tiene estas características, ¿no? El suelo de Santa Cruz. Entonces van a ver ustedes que casi en todas las calles van a ver este compactador. Bueno, entonces utilizamos el compactador neumático, ¿no? Este neumático tiene la particularidad de que, fíjense, tiene aquí 4 ruedas y atrás, ¿cuánto tiene? ¿Será que tiene las 4 ruedas? No. No, De lo hecho, Atrás, rellenan el fíjense, espacio vacío. atrás tiene 3 ruedas. ¿Por qué? Y está alineada con este vacío. Esta llanta de aquí está alineada con este vacío. ¿Para qué? Para que por detrás venga compactando el vacío que dejó este tren delantero. Entonces, fíjense que atrás tiene 3 llantas. Una ocupa este vacío, otra este y otra este. Y en realidad ya compacta todo en una pasada con el compactador. ¿Se ha entendido o no? Sí. Ya. Entonces, esa característica tiene este compactador. Aquí atrás tiene 3 llantas, adelante tiene 4. Lo que no compacta que estos espacios, lo compacta las ruedas de atrás, ¿no? Bueno, estos son los compactadores de rodillo liso, que ya lo hemos visto también, y ya sabemos qué es lo que compacta. Más o menos el peso total de esta unidad está en 5.000 a 10.000, igual estos de acá. Hay hasta 12 toneladas pesan.
Desde 6 hasta 2, 5, hasta 12 toneladas pesan estos compactadores. Igual el rodillo liso, ¿no? De 5 a 10.000 kilogramos. Anchura del tambor, ahí está, ¿ves? Este es el tambor. Anchura del tambor está en 1.600 a 2.200 milímetros, es decir, de 1,60 metros hasta 2,20 metros. El diámetro es de 1,22 hasta 1,74, 5. La frecuencia de vibración, cuando lo hacemos vibrar, es de 1.700 revoluciones por minuto. Es decir, es bastante vibrado, ¿no? Entonces, esto vibra. 1.700 revoluciones por minuto. Capacidad de compactación, 500. Fíjense cuánto es su rendimiento. De 500 a 1.000 metros cúbicos por hora. Eso compacta, ¿no? Después vamos a ver la ficha técnica de cada uno cuando hagamos ejercicio. Pero más o menos para ir adelantando, estos son los números que desarrolla este compactador, ¿no? Espesores de capa. Aquí está. Este cuadro es importantísimo. Rodillo vibratorio de menos de 1.000 kilos. O sea, aquellos rodillos que tienen menos de 1.000 kilos de peso, ¿no? De peso estático. Es decir, lo que pesa el equipo. Espesor máximo de la capa, 15 centímetros. Rodillo vibratorio de más de 1.000 kilos, más de 1 tonelada, que pese el rodillo en conjunto, en total. Puede compactar capas de 20 centímetros. Rodillo vibratorio de más de 5.000 kilos, más de 5 toneladas, hasta 30 centímetros. Rodillo vibratorio de más de 10.000, ¿no? De peso estático, 60 centímetros. Y rodillo pata de cabra de más de 5.000 kilos, 20. Esto más o menos es el espesor de la pata. Varía de 12, 10, 12 hasta 20 centímetros la pata. Rodillo neumático es aconsejable solamente 15 centímetros. Fíjense que lo que más penetran son los vibratorios. ¿Por qué? Por el efecto de vibración, ¿no? Por la energía de compactación. Son los mayores espesores. Rodillo neumático, capa de 15 centímetros. Yo siempre he compactado con el neumático capa de 15 centímetros. Placa vibratoria, ya estas son las placas que usamos manualmente, ¿no? Pueden utilizar hasta 15 centímetros. Y pisón mecánico también, 10 centímetros. Esto nada que ver con los equipos. Hasta aquí en equipo de obra, ¿no? Rodillo neumático. Aquí tenemos el pata de cabra. Entonces, fíjense, el vibratorio por la mayor energía de compactación hasta 60 centímetros. Podemos compactar tranquilo, ¿no? Entonces, esas son las capas de acuerdo al tipo de equipo que tengamos y de acuerdo a las características de peso. Tipo de equipo adecuado para qué y no adecuado para qué. Rodillo liso, arenas y gravas bien graduadas. Limos y arcilla de baja plasticidad, ¿no? No adecuado para arena uniforme, arenas limosas, arcillas blandas. Rodillo de reja, no sé cuál será rodillo de reja, pero aquí está rodillo pata apisonadora, pata de cabra. Aconsejable para arena y grava con más de 20% de fino. La mayor parte de los suelos de granos finos. Entran las arcillas, ¿no? Suelo de granos muy grueso, no compacta, bien. Grava así fino, no compacta. O sea, para las gravas no es recomendable la pata de cabra. Rodillo neumático, la mayor parte de los suelos de granos gruesos y finos se puede compactar. Arcilla muy blanda, suelo de consistencia muy variable no se puede hacer con este tipo de equipo. Finalmente, rodillo vibratorio, arenas y gravas sin finos, suelos húmedos, cohesivos, limo y arcilla en suelos con 5% más de finos, suelos secos no se puede compactar. Entonces aquí tenemos un detalle más o menos en qué situación nosotros podemos agarrar uno u otro equipo, de acuerdo a las características del material. Número de pasada. Aquí hay un indicador de número de pasada. Son parámetros, ¿no? Como le dije anteriormente, no son algo definido. Ustedes lo sacarán el rendimiento en obra y ya tendrán su propia base de datos, ¿no? Pero como una orientación o referencia,
Esto es fruto de la experiencia también, obviamente, no es que ponen números fríos así, son frutos de experiencia también estos datos. Entonces, rodillos neumáticos, por ejemplo, de 3 a 5 pasar, ¿no? Rodillo vibratorio de y rodillo de carreta ya es de vibración. Este de carreta le llaman alta de cabra. Este de carreta igual a pata de cabra, de 4 a 8 también, y en promedio 6, ¿no? Entonces son datos referenciales que nos están dando aquí, pero que en definitiva sirven para guiarnos en obra, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero, clarísimo. Ok. Vamos con la lista. A ver cuántas personas hay. Vamos a hacer cálculo, vamos a hacer ejercicio en la próxima clase, ¿ya? Vamos a hacer rendimiento, vamos a poner aquí las especificaciones técnicas del Caterpillar y vamos a hacer ejercicio empleando esta fórmula de rendimiento. Prefiero hacerla en la próxima clase. Quedamos para el 18 de octubre el parcial, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, está bien. Bueno, vamos con la lista. Aguilar